Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. Hoy vamos a compartirles sobre la publicación de un nuevo libro en torno a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un trabajo de Editorial Stentor y su directora está aquí con nosotros para platicar. Livia Carvajal, un gusto que estés con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Francis. Gracias por invitarnos. Este nuevo libro que ve la luz en este 2023 de la esperanza a la decepción tiene particularidades muy interesantes para los futuros lectores que tengan acceso a esta nueva obra. Platícanos de ello y desde dónde se sigue la trayectoria del político tabasqueño. Sí, en efecto, este es el libro que estamos presentando el día de hoy a tu público. Como tú bien decías, se llama De la esperanza a la decepción y es del ingeniero Aquiles Córdoba Morán y abarca los periodos de los años 2000 a 2018, que es muy importante porque abarca el momento en el que López Obrador fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, bueno, en el entonces Distrito Federal, y también el periodo de sus dos campañas presidenciales, la de 2006 y la de 2012, y concluye precisamente en su tercera campaña presidencial, la de 2018, que es cuando finalmente alcanzaría la presidencia de la República. Yo podría decir que este libro es una especie de radiografía de Andrés Manuel López Obrador, porque nos revela a través de los comentarios que aquí se muestran, a través de las pláticas, a través de las conferencias, nos revela un poco cuál es el tipo de política que ha seguido desde que era jefe de gobierno, que ha seguido López Obrador y que curiosamente es casi la misma que la que está aplicando actualmente. Esto es un tema importante porque entre los autores que han hablado sobre la trayectoria del presidente López Obrador, Aquiles Córdoba Morán lo hace desde la lucha social. Es el líder de uno de los movimientos políticos más importantes en México y se podría pensar que pueda existir cierta consigna en la publicación de esta obra. Pero también vemos que muchos de estos artículos han aparecido en la prensa, son análisis que tienen una documentación periodística muy abundante y en ese sentido, ¿qué se atreve a hacer Aquiles Córdoba con esta obra y cuál sería la diferencia con respecto a otros autores que también han abordado esta temática? Sí, bueno, primero lo que dices de que el autor habla desde la lucha social es cierto. Él pertenece al Movimiento Antorchista Nacional, una organización de mucho arraigo en México, pero eso no hace que automáticamente él traiga una consigna contra López Obrador. Y es algo que vemos muy claramente en este libro. O sea, en este libro se evidencia con bastante claridad que los análisis que el autor hace son análisis científicos. Es cierto que critica a López Obrador, pero no lo critica desde la víscera, no lo critica como hacen muchos críticos de los medios actualmente, críticos del presidente, que dicen, pues es que ya se vistió así, pues es que habla lento, etcétera, etcétera. El autor critica coyunturas muy concretas, políticas que ha adoptado o que adoptó López Obrador en el pasado, muy concretas, y lo hace desde una visión científica. No lo hace nada más porque quiera descargar un odio inexistente contra el presidente, sino porque a él le interesa demostrar, precisamente porque su crítica la hace desde la lucha social, le interesa demostrar que las políticas que estaba implementando López Obrador y que muchas de ellas vemos actualmente con él como presidente, no son las correctas para sacar a México de los problemas en los que se encuentra. Por ejemplo, López Obrador habla de dar apoyos a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, y el ingeniero Córdoba Morán que dice que está bien que se den esos apoyos, que se apoya a la gente necesitada. Sin embargo, eso no va a acabar con el problema de la pobreza. López Obrador dice
que dando los apoyos directamente a la gente va a poder salir de su pobreza, ¿no? Pero el autor dice que eso no es cierto y lo respalda, no es solamente que lo diga, ay no, eso que dice López Obrador, no, lo respalda con datos científicos, con estudios que se han realizado, que ha realizado incluso la misma OCDE o la ONU, lo respalda con ese tipo de estudios diciendo, bueno, si hay estudios que prueban que esa no es la manera de sacar a la gente de la pobreza, ¿por qué se sigue diciendo en el discurso que así es como México va a progresar? Entonces, este es nada más un ejemplo de los muchos que encontrarán en este libro sobre la política que sigue López Obrador y sobre la crítica que hace el autor a esas políticas. Es decir, esta obra sigue la trayectoria de López Obrador en los últimos 20 años casi, y supongo que también da una perspectiva sobre lo que resta del sexenio de López Obrador y también para la población mexicana. Esto es importante porque, a manera de pregunta también, Livia, ya podemos responder con este libro si López Obrador, este líder carismático, un caudillo, como muchas veces se denomina dentro de la ciencia política, ¿es lo que México necesitaba? ¿Da a luz este libro para adelantar una explicación, una respuesta a esta pregunta? Sí, es obvio que el autor no dice así tan directamente, pero si uno sabe leer entre líneas, es evidente que es lo que a uno le queda de conclusión, porque incluso hay varios artículos y hay varias conferencias en donde el autor disemina los discursos de López Obrador en el periodo de campaña de 2018, que es el periodo que lo llevó a la presidencia. Entonces, el autor habla puntualmente, por ejemplo, de todo lo que propone López Obrador respecto a la corrupción, a la inseguridad, a la desigualdad, a la violencia. Entonces, el autor disemina, el autor explica por qué lo que López Obrador plantea como la solución, científicamente en la realidad no es la solución. Y si nosotros traspasamos eso que dijo el ingeniero Córdoba Morán en 2018, si lo traspasamos a las circunstancias actuales, vamos a ver que es casi exactamente lo que él predijo, pero no es propiamente una predicción, es el estudio científico y constante de la realidad y cómo la realidad se mueve, y entender las circunstancias históricas de México y de México en el contexto internacional. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, aquí ya vemos una respuesta muy clara de que, en efecto, López Obrador, aunque Morena y muchos de sus seguidores así lo digan, él no es la respuesta a los problemas de México y tampoco el partido que representa. Algunos de los puntos de vista en torno a este nuevo libro en la voz de la directora de Editorial Stentor. Y este libro se va a presentar próximamente en el Club de Periodistas, este espacio en donde se convocará a importantes exponentes para ello. Platícanos un poco al respecto en esta parte final de nuestra conversación. Sí, Francis, bueno, nosotros vamos a presentar este libro el próximo 19 de abril a las 6 p.m. en el Club de Periodistas, y están todos los que nos están viendo, están invitados, la comunidad. A nosotros nos interesa que se lea este material porque creemos que es necesario e importante que los mexicanos empecemos a entender que la solución no está ni siquiera, que el problema no es si nos vamos más allá, que el problema no es ni siquiera López Obrador, sino que la solución está en que los mexicanos trabajemos de una manera diferente para construir un país diferente. Y es algo también de lo que propone el autor. Entonces, pues platicando un poco de lo que va a ser la presentación, los invitamos a todos ustedes. Estará el ingeniero Omar Carrión Abud, líder social del mismo movimiento, pero en el estado de Michoacán, y también estará con nosotros el periodista Alejandro Envila Fischer,
que también es muy crítico, un periodista muy crítico. Entonces esperamos que todos ustedes, quienes nos están viendo, pues nos acompañen, y evidentemente también ustedes que estén ahí con nosotros, Francis. Ahí la invitación en torno a el nuevo libro, De la esperanza a la decepción, y nosotros seguiremos compartiendo otros temas en este espacio. Muchísimas gracias, Livia, por compartir esto con nuestro público, y esperamos verte en una próxima conversación platicando sobre la propuesta de Editoriales Tentor. Muchas gracias por invitarnos, Francis. También esperamos vernos próximamente. Y pues nada, muchas gracias. Nosotros compartimos otros temas con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista que da cuenta sobre la publicación de este nuevo libro, De la esperanza a la decepción, de la autoría de Aquiles Córdoba Morán. Los esperamos en una próxima emisión.